Bienvenidos mis queridos niños y niñas de cuarto. Hoy trabajaremos en la asignatura de Ciencias Naturales. ¿Cuál será nuestra meta o nuestro objetivo? Lo descubriremos a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprenderé? A reconocer efectos de la aplicación de fuerzas y tipos de fuerzas. ¿Cómo aprenderé? Mediante distintas estrategias en las que se pondrán a prueba habilidades como experimentar y analizar. Nuestro contenido será fuerza y las habilidades con las que vamos a trabajar este contenido será experimentar y analizar. Antes de comenzar nuestro trabajo, recordemos que le vamos a asignar un tiempo de aproximadamente 90 minutos, pero pueden tomarse un poco más si es necesario. Dar lectura las veces que sea necesaria a las instrucciones. Disponer del material que van a necesitar para el trabajo. En lo posible, tener un lugar de estudio alejado de ruidos y distracciones. Poner atención a lo que vamos a realizar. Estas conductas nos van a permitir alcanzar un mejor aprendizaje. No olvidemos además que nuestra actitud para el trabajo será de esfuerzo, perseverancia y confianza en nuestras capacidades. Observemos la estructura de nuestra clase. Vamos a realizar una actividad de conocimientos previos que corresponde al inicio, a realizar actividades propuestas en guía y texto, páginas 170 a 171, que corresponde al desarrollo, y sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado, que corresponde al cierre de la clase. Vamos ahora al inicio, con la activación de conocimientos previos. La clase pasada trabajamos con la pregunta, ¿qué es la fuerza? Por lo tanto, vamos a activar conocimientos previos con la pregunta, ¿qué aprendimos? La clase pasada aprendimos que fuerza la definimos como la interacción entre dos o más cuerpos que pueden provocar un cambio en el movimiento de los cuerpos que interactúa, poner en movimiento un cuerpo que se encuentra en reposo o detener un cuerpo que estaba moviéndose, cambiar la forma de un cuerpo, es decir, deformarlo. ¿Qué más aprendimos? Que el cuerpo que ejerce la fuerza es el agente y el que la recibe es el receptor. Que la fuerza presenta características. Toda fuerza posee dirección, sentido y una magnitud. Y las fuerzas no se pueden ver, pero podemos representarlas gráficamente mediante flechas que indican su dirección, su sentido y su magnitud. Cuando hablábamos de dirección, decía que la línea de la flecha indica la dirección de la fuerza, lo que puede ser horizontal, vertical o inclinada. En este caso, es horizontal. La punta de la flecha indicaba el sentido de la fuerza, que en este caso es hacia arriba. Y el tamaño de la flecha indica la magnitud de la fuerza. Mientras mayor sea la fuerza ejercida, mayor es la longitud de la flecha. Observemos las imágenes de la misma persona en movimiento. Es una situación que vamos a trabajar y así seguimos recordando los conocimientos previos. Dibujemos sobre ellas una flecha que representa la dirección, el sentido y la magnitud. En la imagen 1 tenemos la flecha que representa la dirección, el sentido y la magnitud, y vamos a registrar o dibujar otra para la imagen 2. Vamos a responder. ¿Podríamos afirmar que la fuerza ejercida tiene el mismo sentido, pero distinta dirección? Al observar, podemos decir que no.
La dirección es la misma en ambas situaciones. En este caso, la dirección es horizontal, si observamos la flecha. El sentido es distinto. En el caso 1, el sentido es hacia la derecha y en el caso 2, hacia la izquierda. Vamos ahora al desarrollo. Ya hemos activado nuestros conocimientos previos. Vamos a llegar al desarrollo. Y vamos a trabajar con efecto de las fuerzas en la forma de los cuerpos. Vamos a observar las dos imágenes presentes allí. Una de ellas es el estirar un elástico y la segunda, presionar una barra de plasticina. En esa actividad, al observar lo que está haciendo el niño, podemos darnos cuenta que al ejercer fuerzas sobre los cuerpos, estos cambian de forma, lo que muestra que las fuerzas pueden deformar los cuerpos. En respuesta a esta acción, los cuerpos se comportan o reaccionan de manera distinta. Según su comportamiento, los cuerpos los podemos clasificar en rígidos, cambian de forma cuando sobre ellos actúa una fuerza muy grande. Cuerpos rígidos son, por ejemplo, el acero y el hierro. Vamos a encontrar elásticos, que recuperan su forma inicial cuando deja de actuar una fuerza sobre ellos. Cuerpos elásticos son, ejemplo, el elástico, el resorte. Y plásticos, no recuperan su forma cuando deja de actuar una fuerza sobre ellos. Cuerpos plásticos son, por ejemplo, la plasticina y la greda. Trabajemos ahora con el efecto de las fuerzas en la rapidez del movimiento. Las fuerzas pueden cambiar la forma de un cuerpo y también la dirección y el sentido de su movimiento, pero ¿pueden cambiar su rapidez? Sí, cada vez que los cuerpos son sometidos a las acciones de fuerzas, estos pueden cambiar su rapidez. Experimentemos para poder analizar el efecto de las fuerzas en la rapidez del movimiento. Vamos a necesitar un auto de juguete para poder realizar el experimento. Por lo tanto, pueden ir pausando el video para desarrollarlo. Vamos a poner nuestro auto sobre la mesa sin que se mueva y le vamos a aplicar una fuerza, como indica ahí la imagen. Si se aplica una fuerza a un cuerpo en reposo, puede ponerse en movimiento, por lo tanto, la fuerza modifica su rapidez. B. Coloca el auto sobre la mesa y haz que se mueva lentamente. Aplícale una fuerza en la misma dirección del movimiento, como observamos en la imagen. Si a un cuerpo en movimiento se le aplica una fuerza en la misma dirección y sentido del movimiento, el cuerpo aumentará su rapidez. C. Vuelve a hacer que el auto se mueva lentamente sobre la mesa. Aplícale una fuerza en un sentido distinto al del movimiento, como observamos allí en la flecha de color rojo. Si a un cuerpo en movimiento se le aplica una fuerza en sentido contrario al de su movimiento, el cuerpo puede disminuir su rapidez o cambiar el sentido del movimiento. Por lo tanto, con este experimento hemos podido darnos cuenta y analizar que sí hay efecto de fuerza sobre la rapidez del movimiento. Trabajemos ahora con los tipos de fuerza. Vamos a encontrar fuerzas de contacto. Son aquellas fuerzas donde el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto físico con el cuerpo que la recibe. Por ejemplo, cuando una persona empuja una caja. Y fuerzas a distancia. Son aquellas fuerzas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto físico con el cuerpo que la recibe. Por ejemplo, cuando un imán atrae unos clips. Vamos a trabajar con la fuerza de roce, que es una fuerza de contacto. Experimentemos. Busca una goma de borrar, cinta adhesiva, un trozo de alfombra o trabajar sobre su alfombra y una hoja de papel. Pega el trozo de alfombra a la mesa. Si trabajan en la alfombra, ustedes se ubican sobre la alfombra. Ubica la goma sobre el trozo de alfombra y empújala con tu mano.
Vamos ahora con el papel. Pega la hoja de papel en la mesa. Ubica la goma sobre la hoja de papel y empújala con tu mano. Aparece una pregunta. ¿En qué caso te cuesta más mover la goma? ¿A qué crees que se debe? ¿Dónde creen ustedes que nos va a costar más poder mover la goma? ¿Sobre la alfombra o sobre la hoja de papel? Luego responden, ¿por qué creen ustedes que se debe de acuerdo a la decisión que ustedes tomen como respuesta? Al empujar la goma en ambas superficies, podemos notar que cuesta menos mover la goma sobre el papel que sobre la alfombra. Cuando dos cuerpos están en contacto, en este caso la goma y la superficie, alfombra o papel, se produce una interacción entre ambos cuerpos denominada fuerza de roce. Esta interacción depende de las características de las superficies que estén en contacto, es decir, si son porosas como la alfombra o lisas como el papel. La fuerza de roce se opone al movimiento de los cuerpos. Recordar, fuerza de roce es una fuerza de contacto. ¿Ya? Observemos acá. Aparece la pregunta, ¿qué caracteriza a la fuerza de roce? La fuerza de roce tiene su origen en las pequeñas irregularidades o rugosidades de la superficie que se encuentran en contacto. Para saber más acerca de las características de este tipo de fuerza, podemos decir que la fuerza de roce siempre se opone al deslizamiento de los cuerpos que están en contacto. Mientras mayor sea la rugosidad de las superficies que se encuentran en contacto, mayor será la fuerza de roce. Mientras mayor sea la masa del cuerpo que se desea mover sobre una determinada superficie, mayor será la fuerza de roce que actúa sobre él. Recordar, masa, el concepto es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La habíamos trabajado anteriormente. Luego vamos a trabajar a nuestro texto de ciencias. Página 170 tiene como título Experimento con los efectos de las fuerzas. Y van a realizar un pequeño experimento con un globo, como muestra la imagen. Allí van a encontrar preguntas que les va a permitir desarrollarlo. Y un subtítulo que dice Efecto de las fuerzas en la forma de los cuerpos, que tiene relación con el experimento que van a hacer. Dice, ¿cómo pudiste experimentar la actividad anterior al ejercer una fuerza sobre el globo? Este cambió su forma. Los cambios en la forma o deformación de un cuerpo pueden ser permanentes si la modificación se mantiene cuando se deja de aplicar la fuerza, o momentánea si el cuerpo recupera la forma de su estado inicial cuando la fuerza deja de actuar. Luego van a encontrar al costado un recuadro de color amarillo que dice, dibuja un objeto que experimente una deformación permanente y otro que experimente una deformación momentánea al aplicarles una fuerza. Y aparecen allí dos espacios. En el primero dibujarán el objeto de deformación permanente y en el segundo deformación momentánea. Siguen con el trabajo ahora en guía y se observan las siguientes imágenes y explica qué ocurrirá con la forma de los cuerpos una vez aplicada fuerza sobre ella. Elástico, plasticina y globo. Seguimos trabajando en la guía y allí aparece una actividad experimental que ya fue realizada, porque dice, analiza la actividad experimental realizada por un grupo de estudiantes. Y luego vamos a responder. Observemos cuál fue la actividad experimental que realizaron estos estudiantes. Paso 1. Dice, con la ayuda del profesor, atornillaron el cáncamo al trozo de madera y pasaron el elástico a través de él, como se observa en la imagen. Luego, ubicaron el bloque sobre la superficie con papel de lija. Luego, tiraron del elástico y observaron cuánto se estiraba antes de que el bloque se pusiera en movimiento. Repitieron el procedimiento con la superficie de madera y la baldosa. Pregunta 1. ¿Qué indica la elongación del elástico en cada caso? 2. ¿En qué superficie crees que fue más difícil deslizar el bloque? ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil deslizar un objeto sobre ciertas superficies?
¿Qué tipo o tipos de fuerzas se evidencian en la actividad experimental descrita? Como cierre, vamos a verificar lo aprendido completando el siguiente esquema. Vamos a sintetizar y vamos a ir completando los espacios para luego formar el concepto nuevamente. Después dice fuerza de roce, nombra características de este tipo de fuerza. Vamos a observar imágenes y responder. A. ¿En qué situación o situaciones la fuerza aplicada sobre el automóvil debería producir una disminución de su rapidez? Explica. B. ¿En cuál o cuáles de las imágenes la fuerza aplicada al automóvil produce un aumento de rapidez? Explica. Tienen que observar las imágenes para poder responder. Para finalizar, vamos a revisar nuestro proceso de aprendizaje marcando con una X en el recuadro que refleja lo aprendido. Van a encontrar 2 afirmaciones y los recuadros con no entiendo, tengo duda, lo entiendo, pero no puedo explicarlo, y lo entiendo y puedo explicarlo. Muy buen trabajo. Recordar enviar sus fotografías, que son las evidencias, para así hacer una retroalimentación y guardar su trabajo en su portafolio. Nos vemos en una nueva clase de ciencias. Adiós.